Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton y estamos ante una de las reviews más anticipadas del año del que pueda que sea un favorito de los fans de este año, que es el set 75387, el abordaje del Atlantic 4. Vamos a hablar de sus puntos positivos y negativos y como no podría ser de otra manera, de vibes os voy a dar mi opinión sincera sobre la figura cuando lleguemos a ella. Antes de empezar quería recordaros que si queréis haceros con este set, hacerlo a través de los enlaces de afiliado que tenéis en la descripción sería una gran ayuda sin coste adicional para vosotros para financiar, por ejemplo, la serie de mocks de Bad Batch que tenemos en marcha en el canal y que si no lo habéis visto os recomiendo ver, que ya tenemos el primer capítulo y podréis verlo después de la review. Como siempre empezamos con los datos básicos. Estamos ante un set de 55 euros que viene con 502 piezas, lo cual no está nada mal para el precio, pero lo que es más impresionante es que vemos que tiene 7 figuras completas por este precio, 6 relacionadas con el set y una extra, lo cual es súper difícil de ver ya que lo normal es que los sets de LEGO Star Wars en 150 euros estemos con 5 figuras. Empezando por este punto, lo primero que quiero hacer es felicitar a LEGO y no podría estar más contento. Hablando de las figuras que tienen que ver con el set, vamos a dejar a Vibes para el final. Me parece que la selección es perfecta. Por el precio incluirá 6 figuras y 3 de cada facción, me parece genial. Tenemos 2 soldados rebeldes, de los cuales yo no tenía ninguno, y pueden estar muy bien si algún día, pues por ejemplo, decido hacer algún mock o simplemente como display en el set, me parece fantástico. El Capitán Antilles, que es una figura exclusiva de este set, 2 Stormtroopers y Darth Vader, que son a los que ya estamos acostumbrados en los últimos meses. Con estas figuras sí tengo un ligero apunte que me parece curioso. Antilles y los soldados rebeldes tienen una doble expresión, ambos en la cabeza, lo cual me parece genial, y los Stormtroopers tenemos una mujer y un hombre con un print distinto. He de decir que me habría gustado ver esta variedad en los rebeldes y no en los Stormtroopers, porque curiosamente a los dos que se les ve la cara tienen la misma impresión. O sea, sí que es cierto que tenemos dos y podemos jugar con eso, pero son la misma persona. Y los dos que llevan el casco son personas distintas, lo cual me parece una tontería. Y claro, no se puede intercambiar porque los Stormtroopers no tienen esa cintita del casco. La de Antilles también es muy similar, pero tiene unas arruguitas, así que me sirve, es una print única y me encanta que tenga además esta segunda expresión para representar una escena que pensé que nunca LEGO iba a hacer, esta cariñosa elevación tan típica de Darth Vader que hace con la fuerza a sus amigos más queridos. La séptima figura, y que como digo no tiene nada que ver con el set más allá de venir en la misma caja, es Vibes. Me gustaría mencionar primero una cosa que me ha sorprendido bastante. A lo mejor he recibido como 5 o 7 comentarios, no pueden parecer muchos, pero a mí sí que me lo parece, a lo largo de las últimas semanas y en distintos vídeos, sobre todo de rumores, en los que se decía que no tenía ningún sentido que Vibes viniese en un set de la trilogía original y que So Guerrera en uno de la amenaza fantasma. Tenemos que entender que se supone que estas son figuras extra de regalo por el 25 aniversario de LEGO Star Wars. Yo los veo como cuando te regalan algo en la caja de los cereales. Además se dijo que iban a ser figuras que no tuviesen espacio en su propio set y que no recibiríamos de otra manera, y aunque sí que creo que podrían meter a Vibes en cualquier set de Clone Wars de una manera muy sencilla, no me disgusta para nada recibirlo aquí. Ahora que lo tengo en persona puedo dar mi opinión mejor, y como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ser positivo empiezo con lo bueno, y es que es una figura mejor de lo que me esperaba cuando se rumoreó por primera vez que iba a aparecer, ya que fue un poco catastrofista todo lo que lo involucró. Tiene Unprint, que es muy bueno. La impresión de la cara es probablemente la mejor que haya hecho LEGO a un clon en los últimos tiempos, y desde luego de las más únicas, y algo que no esperaba. Viene con 2 accesorios que no solemos ver, como es una mochila y ese Powdrum, aunque ahora hablaré de él más, y sobre todo ha sido incluida en un set relativamente asequible y muy bueno por sí mismo. Sin contar a Vibes, el set ya me parece muy bueno, le metemos un extra y me parece mejor todavía. Lo malo para mí son detalles realmente. Lo que menos me gusta es un Powdrum de tela, irónicamente. La forma que se le queda tan horizontal parece que tiene una bandeja puesta en el cuello. Intentaré darle forma de alguna manera. Siempre nos quejamos mucho de que queremos cosas de tela y resulta que la que nos dan no me gusta. Además pienso que a lo mejor sería más conveniente colocarla por debajo de la mochila y no por encima como se indica. La cartuchera del pecho podría ser menor, aunque de eso no me voy a quejar mucho, pero sí que no me gusta cómo se juntan las correas en las piernas, porque creo que no llegan a hacerlo como deberían y tal vez cruzarse la cadera pues habría sido mejor. Pero si os dais cuenta todo esto son detalles, algunos me diréis que pues que tiquismiquis que sois, otros me diréis que la figura no os gusta nada, que sé que va a haber comentarios que me van a decir que las custom son mejores. La compararé con mi custom de GCC para ver cuál me gusta más, pero como digo todo esto son detalles que no hacen para mí que sea una mala figura y yo sí que creo que es una figura de notable. Pasado al apartado de las figuras vamos a hablar de la construcción, pero antes brevemente quería agradecer a todos los miembros por apoyar al canal y quería pues dar un pequeño sneak peek, ¿no? Dar una pequeña pista sobre que seguramente este siguiente mes lo anunciaré, pero entre ellos sortaré una figura de un comandante custom muy chula. Ya os contaré si puedo hacerlo un poquito más adelante o no, porque todavía no es seguro, así que lo menciono aquí y no digo nada más. Aquí veo grandes mejoras con su primo, el ataque de los Dark Troopers, por varias cosas. Digo el primo no de este comandante, sino el primo del set. Empezando por la estética,
es un set por unos 20 euros más y que si nos fijamos solo en las piezas y no las figuras, que también tenemos más figuras, contamos con casi el triple. Esto se debe obviamente a que las piezas son más pequeñas y esto a veces tiene sus ventajas y desventajas. En un set así, que es para jugar, pero también creo que mucha gente lo va a utilizar para ser expuesto, creo que es una clara ventaja, ya que todas estas piezas pequeñas que tenemos de lingotes, las piezas de 2x1 que tenemos, las pegatinas de 2x2, dan mucha textura y detalle en comparación con un panel grande con una pegatina única. Sí que tengo que mencionar que pese a la cantidad de piezas me ha parecido un set corto de montar curiosamente. Creo que ha sido porque estaba dividido en 5 bolsas, que a mí me suele gustar que las cosas estén bien divididas y que no tengamos bolsas muy petadas. He de declarar que yo no he montado la primera y la segunda bolsa, que tal vez son las que más piezas tenían, y estas bolsas servían para montar toda la estructura del suelo y uno de los principales paneles de las paredes grandes, pero la 3, 4 y 5 no he tardado ni 40 minutos y muchas veces en otras construcciones solo en una bolsa me quedo entre 25 y 30 minutos tranquilamente. Las funciones jugables me parecen muy buenas y mejor integradas que en el otro pasillo. Tenemos 4 manivelas que sirven para que los soldados se caigan de una manera un poquito exagerada. Además podemos abrir y cerrar la puerta, que es una pieza impresa, lo cual se agradece bastante, pero aquí sí que hay una cosa que no entiendo del mecanismo y es que se puede accionar desde dos lados. Desde la misma puerta al lado tenemos como una palanca y luego podemos hacer que otra palanca gire para abrirla desde la puerta del fondo del pasillo, pero desde esta segunda yo no consigo, desde el extremo más lejano, que la puerta se cierre bien y se ve un poquito el fuego. Y el fuego es un detalle que cuando la puerta está abierta tiene fuego alrededor, pues porque la han abierto con la espada, y la verdad que me parece un puntazo. Por último, en la construcción me gustaría mencionar que el Lego claramente ha diseñado este set para poder comprar varias copias y juntarlas, a diferencia del set anterior que no estaba preparado para ello. Eso sí, la forma que tiene el Lego de proponernos que lo hagamos, ya que en las instrucciones te lo dice, no me acaba de gustar porque lo que dicen es básicamente que montemos dos, le demos la vuelta a uno, pum, y lo juntemos por el final. Y hay que decir que a mí esto no me parece bonito porque tenemos uno que se ve por delante y otro que se ve por detrás, que no está diseñado para verse por detrás, pero sí que es cierto que a lo mejor para jugar dos personas, cada uno en un sitio, pues sí que sería más cómodo. Mi veredicto final, y ya sabéis que no siempre pongo notas, va a ser que es un set de sobresaliente. Para mí no es un 10, ya que la excelencia es muy difícil, pero si tuviésemos por la parte superior cubierta con tiles blancos y las pegatinas fuesen piezas, sí que sería un 10. De todas formas, para lo que es Lego Star Wars, creo que los fans estamos de celebración por recibir un set así, que por 55 euros, que seguramente encontraremos de oferta por cerca de los 40 euros con bastante facilidad, tenemos algo que nos mezcla jugabilidad con estética, unido a un elenco de figuras muy bueno, no solo un buen elenco, sino también una buena cantidad, 6 figuras más una de regalo, que con todas las cosas que tiene, a muchos os gustará, a otros no, pero podrían habernosla encerrado bajo un precio más elevado y no lo han hecho. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. La verdad es que es un gran apoyo, ya que el día de hoy ha sido una locura. Me han tenido que ayudar a comprar el set y a montar un poquito, como os he dicho, las dos primeras bolsas, porque si no, no me daba tiempo a hacerlo todo en el mismo día. Nos vemos si queréis, por lo tanto, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.